En Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos con la legisladora Mireya Pazmiño, asambleísta de la bancada de Pachacutic, integrante del Grupo Parlamentario de Derechos de las Mujeres, que nos acompaña esta mañana vía telemática. Asambleísta Pazmiño, buenos días, bienvenida. Usted ha propuesto al presidente de la Asamblea Nacional, que por decirlo, la Asamblea Nacional no ha dicho nada respecto al caso que conmociona al país, que es la desaparición de la abogada María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía Nacional. Usted ha pedido al presidente de la Asamblea que interrumpa la vacancia legislativa, que la Asamblea se reúna y se pronuncie. ¿Qué acogida ha tenido su pedido? ¿Ha tenido ya una respuesta al presidente de la Asamblea? Asambleísta Pazmiño, buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Licenia, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Alexis, un saludo a todos los ecuatorianos y en especial a mi provincia de Bolívar. Sí, realmente con todo lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, la inseguridad en el país y ahora con la desaparición en una institución de la Policía Nacional de la abogada María Gabriela Bernal, creo que esto sí es un poco importante para todos los ecuatorianos y lo he pedido de manera formal, no a través de comunicados, para que el presidente de la Asamblea Nacional pida información a las autoridades que están ahora involucrados en este asunto y convoque al Pleno de la Asamblea Nacional. Tengo entendido que ya ha solicitado la información, cuáles son las acciones que han tomado todas estas autoridades que están involucradas y estaría siendo convocado para el Pleno de la Asamblea Nacional para el día martes. Porque si nosotros regresamos, que es el martes, cuando estaríamos terminando la vacancia legislativa, desde ahí estaría con un plazo de 10 días, si se podría pedir la información y luego que comparezcan estas autoridades, o sea, se iría alargando más el tiempo. Esa es la respuesta que yo he tenido de parte del presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, legisladora? Qué gusto saludarle. A ver, yo ahí tengo, digamos, una inquietud, y conversaba sobre este tema con algunos amigos ayer que decían es necesario que la Asamblea interrumpa el receso y asuma también el rol de fiscalización en este momento, pero se me venían a la cabeza voces, sobre todo de líderes de opinión, comentaristas, analistas y demás, que dicen por favor no politicen el caso de María Belén Bernal. Y yo en el comentario me refería a eso, porque el caso de María Belén Bernal, como todo caso vinculado con violencia contra la mujer, es un caso político. La defensa de los derechos de la mujer, decía en el comentario, es evidentemente un tema político. ¿Cómo hacer para que no se malinterprete lo que usted está pretendiendo hacer con este caso en particular, legisladora? Entendiendo además que una de sus funciones es la de fiscalización y que además sus atribuciones a usted le facultan el pedir información a Carrillo o al funcionario que sea del gobierno, de la policía, para que esclarezcan el caso de María Belén. Bueno, realmente todo lo que está aconteciendo viene tanto de la parte legal como también la parte política. Tenemos que nosotros hacer control político de todas las autoridades responsables de lo que está ocurriendo. En ese sentido, la Asamblea Nacional, como usted lo acaba de decir, dentro de las competencias de una legisladora, dentro de las competencias de la Asamblea Nacional, es eso, justamente llevar un control político, y esa es la forma de ayudar y de colaborar para tratar de a poco ir resolviendo este caso. Un caso que ha alarmado a todos los ecuatorianos, un caso que también ha evidenciado que la institucionalidad, la Policía Nacional, está deteriorada, no está llevada administrativamente bien. Tenemos mucha corrupción de parte de quienes están ejerciendo la dirección de esta institución. Hay autoridades que salen en defensa de la institución y no en defensa de los ecuatorianos, en este caso en defensa de los familiares de María Gabriela Bernal. Autoridades que han expresado también y que lo hacen como que fuera una práctica normal, generar violencia, esto del machismo, con pronunciamientos realmente vagos, demagogos, y que no dan ninguna respuesta. Entonces necesitamos desde la Asamblea Nacional generar eso, generar esas respuestas, generar ese control político. Como le dije, yo sé que es una parte legal y eso tendrá que resolver la Fiscalía, lo tendrá que resolver el Consejo de la Judicatura, pero también ver si están cumpliendo o no con sus funciones. Esto le compete a la Asamblea Nacional y nosotros desde ahí debemos dar el direccionamiento, tenemos que ver qué es lo que está pasando, cómo lo están administrando su tarea, su labor, todas estas autoridades.
Asambleísta Pazmiño, ¿ustedes ya han realizado ese pedido de información? ¿Ya les han respondido o todavía no? ¿Y a quiénes han hecho ese pedido de información sobre este caso? Bueno, yo solicité al presidente de la Asamblea Nacional se convoque a un pleno, ¿no? Se termine con el receso legislativo y él lo ha pedido a 4 autoridades, al ministro del Interior, al secretario de Seguridad, a la fiscal general del Estado y al comandante general de policía. ¿Cuáles son las acciones que han tenido? Hemos escuchado varias versiones ya, pero no tenemos ninguna respuesta, ningún resultado. Ayer en la noche, creo, ha habido un allanamiento en la casa del teniente. De los padres del teniente. Familiares, claro, pero ¿por qué no se hace un allanamiento en la escuela de policía? ¿Cuáles son las llamadas telefónicas que hicieron estos personajes involucrados? ¿Por qué solamente cogen, le suspenden en sus funciones al comandante general o al director de la escuela de policía, pero no se le hace ninguna investigación? Entonces queremos ver cuáles son las acciones que está tomando la Fiscalía General del Estado. De igual manera, como le dije, qué es lo que está haciendo el ministro del Interior, aparte de estar dando esas declaraciones de machismo y de violencia y de tratar de defender la institucionalidad y no defender a los ecuatorianos. Y esto evidencia que estamos en un estado, en un gobierno que fallido, ¿no? Que sus ministros no están dando respuesta a nada. Más allá de su condición de mujer política y ahora mismo cumpliendo sus funciones como legisladora, Mireya, le pregunto a usted, a Mireya Pazmiño, mujer, hija, probablemente madre también, no lo sé, ¿cómo ha visto la actitud del ministro Carrillo y del gobierno nacional? Ayer junto a Licenia tuvimos una entrevista que fue bastante emotiva y fuerte con Elizabeth Otavalo, con la madre de María Belén Bernal. Y ella en este espacio confesó que ni el presidente Lasso, quien sigue de gira por Estados Unidos, ni el vicepresidente Borrero, de quien no sabemos nada, se han comunicado con ella para expresarle su preocupación, su solidaridad, o para preguntarle al menos, Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas de parte del gobierno y del Estado? Usted como mujer, Mireya, ¿cómo ha visto y cómo califica la actuación del gobierno en su conjunto con respecto de este caso tan doloroso y tan delicado? Un gobierno que no ha dado respuesta a defender los derechos de todos los ecuatorianos. No soy feminista, pero creo que en este sentido las mujeres siempre nos están dejando a un lado con sus expresiones que lo han dicho, ¿no? Que las feministas generan violencia. Yo creo que la violencia la generan las autoridades, la violencia la genera el gobierno. Esa falta de solidaridad, esa falta de empatía que tenemos con los ecuatorianos de parte del gobierno, hace que nos sintamos vulneradas con nuestros derechos. Y es lamentable que las autoridades que deberían estar pronunciándose, deberían estar solidarizándose con las familias, estén amenazándose, podría decir, estén promoviendo que es algo normal todo esto de la violencia, todo esto de la agresión hacia la mujer, de la agresión hacia doméstica también, como siempre lo dicen. Deberíamos tener un gobierno que se solidarice, un gobierno que sea un poco más empático, un gobierno que sea eficaz, un gobierno que sea más humano. Necesitamos también que tenga esa parte para poder nosotros establecer cómo es lo que estamos pasando las mujeres, los ecuatorianos, y ahora con toda esta inseguridad también que estamos viviendo. Las madres de familia, los padres de familia, de ver cómo van sus hijos a la escuela y con esa preocupación que nos quedamos si nuestros hijos van a regresar, no les va a pasar absolutamente nada, pero esas respuestas no hay de parte del gobierno, no hay de parte del ministro del Interior. Él solamente quiere defender esa institucionalidad a la cual representa, no defender a un país. Asambleísta Pazmiño, decíamos que es necesario, la madre de la abogada María Belén Bernal, la señora Elizabeth Otavalo, dice que hay que hacer presión para exigir respuestas. Ya son 11 días de desaparecida, de la desaparición de María Belén Bernal. En ese sentido, más allá de este control político que usted propone en la Asamblea Nacional, la Asamblea como institución, ¿de qué manera puede también presionar para tener esas respuestas que todos esperan? Bueno, pidiendo la información de cómo están actuando todas las autoridades.
Aparte también yo creo que comunicando cuáles son las acciones que estamos haciendo desde la Asamblea Nacional, cuáles son el incumplimiento de funciones, dando a conocer a todos los ecuatorianos, dando a conocer al Ejecutivo, al presidente, diciéndole, señor presidente, mire, no están funcionando sus ministros, no están cumpliendo con su tarea los ministros, pero lamentablemente un ejecutivo que sale a defender esto, la falta de operatividad, la falta de empatía, la falta de acciones, es un gobierno fallido. O sea, ya no podemos hacer, creo que desde la Asamblea Nacional, más de lo que ya estamos haciendo, un control político. Y es así que se generó también una mayoría en la Asamblea Nacional para ver si podemos sancionar, podemos pedir la destitución de estas autoridades. Yo creo que esa es la única respuesta por el momento que nos queda en la Asamblea Nacional, aparte de ejercer esta presión política, este control político y esta fiscalización. Para arreglar o solucionar los problemas de inseguridad que enfrenta el país, días antes de que se haga público este acontecimiento tan doloroso, tan triste, este crimen que se habría cometido en contra de la abogada María Belén Bernal, el gobierno nacional y el presidente Lasso le presentaron al país una lista de preguntas diciendo estas son las soluciones a los grandes males de inseguridad que tiene el Ecuador. Primero dijeron que si la Asamblea no aprobaba una ley de seguridad iban a ser los grandes responsables de todos los males. Ustedes en la Asamblea aprobaron esa ley. La criminalidad en este país no ha bajado, la violencia continúa, viendo y llegando a unos extremos que ya son realmente preocupantes y hasta delirantes, ¿no? Que asesinen con tal grado de frialdad a un fiscal en las afueras de su oficina, a plena luz del día, en pleno centro de Guayaquil, y más cosas por el estilo, ¿no? Viendo que policías están involucrados en asesinatos, en femicidios, en contratación de sicarios, en robos, hay narcogenerales, etcétera. Probablemente si es que pierde el gobierno esa consulta popular dirán ahora es culpa del pueblo, ¿no? Que no asumió la responsabilidad democráticamente, pero ¿usted cree que con una consulta popular se resuelven todos estos problemas, legisladora? Bueno, claro que no. Yo creo que todos los problemas se resuelven tomando acciones, generando políticas públicas, pidiendo a todos los ministros que comiencen a trabajar, que comiencen a estar más al tanto, más al día de todas las necesidades de los ecuatorianos. Esta consulta popular tan vaga, tan vacía, se viene y da a relucir que estamos ante un gobierno inoperante, ineficaz, un gobierno que solamente busca pretextos, se le ve que es autoritario, y que ha generado, creo que las pocas políticas, los pocos decretos que han sacado en beneficio de las minorías, en beneficio de un grupo muy reducido. Se podría evidenciar que es en beneficio del sistema financiero, más no en beneficio de empresarios, de industriales, de microempresarios, de emprendedores, del ecuatoriano de a pie. Entonces, esta consulta popular es como para tratar de distraer lo que no ha hecho durante todo este año y medio. Se podría decir, ¿no?, que parece que ha estado tomando experiencia, pero ya es hora de que comience a dar resultados. Y los únicos resultados que tenemos, una consulta con unas preguntas que no vienen al caso de todo lo que estamos pasando. ¿En qué parte de la consulta dice cuáles son las políticas que necesitamos o qué es lo que va a hacer en cuanto a la seguridad? Sabemos y ha habido resoluciones que el ejército intervendrá en la seguridad cuando haya un estado de emergencia y hay ya una resolución aparte también que desde la Comisión de los Derechos Humanos dice que el ejército no podrá intervenir directamente por la clase de preparación que tiene el personal. Pero esa es la única pregunta que va generando como que eso va a aplacar toda esta inseguridad que estamos viviendo. Como usted dice, la gravedad de la inseguridad viene desde la Policía Nacional. Se ha escuchado de los narcogenerales, se ha escuchado una policía que desde el 2018 hasta la actual fecha, cerca de 1.800 personal de 1.800 policías han estado involucrados en actos de violencia, en actos de
de delitos, de crímenes hacia los ecuatorianos, y no tenemos nada que nos resguarde o nos respalde. O sea, en vez de evidenciar que la policía está con nosotros, estamos viendo que la policía está actuando en contra de los ecuatorianos. ¿Y por qué? Por falta de autoridades que realmente hagan un buen control, que realmente hagan un buen trabajo, por falta de un gobierno también que tenga la capacidad de dirigir un país, pero acorde a las mayorías, no solamente a un grupo pequeño de amigos banqueros, de amigos que están involucrados en el sistema financiero. Asambleísta Pazmiño, pero sobre el tema de la consulta popular, en este caso de que las Fuerzas Armadas participen en el control junto con la Policía Nacional, en el anexo que justifica esta pregunta, el presidente de la República es como que ya se da por vencido y reconoce que la situación en la Policía Nacional, o la crisis, digámoslo así, en la Policía Nacional ya superó, rebasó todos los niveles, y por allí quiere justificar esta pregunta y consultarle a la gente para que las Fuerzas Armadas colaboren, como si las Fuerzas Armadas fuera una institución que tampoco tuviera una crisis parecida, que sí existe, también es una Fuerza Armada que está permeada, que está contaminada. Bueno, necesitamos hacer una depuración de todas estas dos instituciones, y eso se necesita generar o aprender a tomar decisiones, y eso no tenemos de parte del Ejecutivo. Asambleísta, antes de que suceda todo esto, estaba en marcha una solicitud de juicio político en contra de el ministro Patricio Carrillo. Hemos visto, digamos, característico en muchos de los funcionarios de este gobierno, una actitud bastante arrogante, prepotente, que es con la que han asumido las vocerías de este caso tan grave, ¿no? Tanto Ordóñez como Carrillo. Lo hemos cuestionado, lo hemos criticado, lo hemos comentado durante estos días en este espacio. El caso de María Belén, ¿cómo podría incorporarse en ese proceso de fiscalización que podría llevarlo a enfrentar al Pleno de la Asamblea a Carrillo y que podría terminar en su destitución si es que existen 92 votos y si es que las bancadas no actúan como suelen hacerlo a veces, ¿no? Como bisagras, dependiendo de la coyuntura? Bueno, de acuerdo a la información que nos envíen y también que la comparecencia que vaya a tener en el Pleno de la Asamblea Nacional, se tendrá que resolver y sacar una resolución y ver si existe responsabilidad en la ejecución de las acciones, ¿no? De acuerdo a sus competencias, y si existe ese incumplimiento de funciones, pues se adjuntará las pruebas al juicio político que ya está y se seguirá el procedimiento en la Comisión de Fiscalización. ¿Al presentado ya se puede presentar como adicional lo sucedido con María Belén, o tendrían que generar una nueva solicitud de juicio político? ¿Cómo opera ahí procedimentalmente? Se apuntaría al juicio político si así lo aprueba el Pleno de la Asamblea Nacional. Es el Pleno quien resuelve eso. Si el Pleno dice que hay incumplimiento de funciones, que hay las pruebas suficientes en que hay responsabilidad de parte del ministro en no tomar acciones con la desaparición de la abogada María Belén Bernal, irá y se acumulará al juicio político que ya está presentado y se llevará el procedimiento en la Comisión de Fiscalización. Y en cuanto a los tiempos, asambleísta Pazmiño, debido a la conmoción que el caso genera, ¿es posible, lo establece la ley de la función legislativa, o no se puede priorizar este caso? Porque todos tienen un orden de llegada, digamos, ¿no? Un cronograma en el que se van a ir desarrollando los procesos de interpelación. Este específico en contra del ministro del Interior, ¿se puede adelantar o no? Claro que sí, pero siempre y cuando desde la Comisión de Fiscalización pida al Pleno de la Asamblea Nacional resuelva que se suspenda esta prelación de los juicios políticos y se priorice por la necesidad o la urgencia que está pasando el país, pero siempre y cuando el Pleno así lo decida. Y eso tiene que ser con una solicitud hecha directamente desde el presidente de la Comisión de Fiscalización. Pero recordemos quién es el presidente de la Comisión de Fiscalización también, cómo ha sacado y cómo lo ha demorado a ciertos juicios, y también esos informes que ha sacado de los juicios políticos, que según él no hay incumplimiento de funciones, según él que todo se merece el archivo de los juicios políticos, más no. Se silenció su micrófono, asambleísta. Y siempre hace que han sido muy evidentes que han incumplido en sus funciones. Incluso tenemos nosotros videos, audios y toda clase de pruebas del incumplimiento, pero
Pero bueno, eso también habrá que ver y cómo resolver para que exista una imparcialidad de parte del presidente, haya un informe técnico de acuerdo a las pruebas presentadas y sea luego el Pleno de la Asamblea Nacional quien decida o no la destitución de estas autoridades. ¿A su criterio, Carrillo debería ser censurado y destituido? Claro que sí, debería ser censurado, destituido, pero el problema no solamente está en el ministro Carrillo, el problema ¿Qué pasa después? en todo el gobierno. No se solucionan los problemas de estos con la salud, o sea, las personas finalmente terminamos siendo pasajeras. El problema es qué viene después, ¿no? Claro, eso tenemos que revisar, eso tenemos que ver, observar y seguir llevando el control político desde la Asamblea Nacional. Es la única institución que ahora está dando respuestas al país y ya lo han estado dando, pero lastimosamente tenemos algunos medios de comunicación y el gobierno también que siempre ha estado poniendo que la Asamblea es quien bloquea, la Asamblea es quien impide la gobernabilidad, pero la Asamblea es ahora, en estos momentos, quien está haciendo este trabajo y este control político que necesitan los ecuatorianos. Cambiar de autoridades, vengan nuevas autoridades, pero que cumplan con su rol, con su función, con lo que dice la Constitución y con la necesidad de todo un país. Asambleísta Pazmiño, en su calidad de legisladora, de mujer, ¿qué opinión le merece el hecho de que ahora, por ejemplo, hoy en la tarde va a haber una marcha organizada por Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, para exigir justicia en este caso, respuestas sobre todo en este caso, y esto está siendo interpretado por el secretario de Seguridad como intentos de desestabilizar al gobierno por un caso que no tiene nada que ver con desestabilización, es un caso de derechos, de justicia. ¿Qué opinión le merece esa posición y usted apoya este tipo de manifestaciones? Bueno, es lo que nos queda, ¿no? Cuando no somos escuchados por las autoridades, no tenemos la defensa de un presidente, cuando un presidente solamente está defendiendo a sus empleados, a sus ministros y no está defendiendo al país, es lo que nos queda, las calles, de salir a protestar por nuestros derechos, por nuestra libertad, por la vida. Y todo mi apoyo y todo mi respaldo a la madre de la abogada María Gabriela, cómo estará en esa desesperación, en esa angustia, y que las autoridades solamente salgan a dar respuestas de que normalizan la violencia y normalizan el machismo en un país. Yo creo que todos deberíamos unirnos, todos deberíamos salir a las calles, exigir al gobierno que nos atienda, que atienda y que cumpla con nuestros derechos, que cumpla con lo que dice la Constitución. Es deber del Estado, ¿sí?, garantizar los derechos humanos de todos los ecuatorianos. Y eso es lo que nos queda, las calles, lastimosamente. Muy bien. Muchísimas gracias, asambleísta, por habernos acompañado en este diálogo. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Legisladora. A usted. Muchas gracias, que tengan un buen día. La legisladora Mireya Pazmiño, asambleísta Pachacuti, que ha estado con nosotros. Les queremos contar que hace pocos instantes en la red social de la Fiscalía se informa que anoche se ejecutaron 2 allanamientos a los domicilios del padre en Guaranda, esto en la ciudad de Guaranda, del padre del teniente Cáceres, y la madre en Ambato, del teniente Germán Cáceres, principal sospechoso en la desaparición de la abogada María Belén Bernal. En ambos lugares se levantaron indicios, dice la Fiscalía. En el domicilio de la madre se incautó el DVR de las cámaras de seguridad y en la vivienda del padre computadoras y una flash memory. Todo será analizado como parte de la investigación por la presunta desaparición involuntaria, dice de María Belén Bernal, la cuenta de Twitter de la Fiscalía. 2 allanamientos se han ejecutado en las últimas horas a los domicilios tanto del padre como de la madre del teniente Germán Cáceres, uno ubicado en Guaranda y el otro en Ambato. 8 de la mañana con 42 minutos, una pausa, ya regresamos.